Hoy unboxing de cosas que compré en Francia. Vino el padrino de Messi de Francia y yo aproveché y le pedí un par de cosas porque me quiero convertir en vlogger y necesito estar equipada. ¿Viste la típica que arranca 2 clases de tenis y ya tiene todo equipado, después hizo 3 clases? Bueno, básicamente ese es mi asunto de día de hoy. Número 1, compré una nueva máquina. Esta me la recomendó mi cuñado. Yo tengo un cuñado que es el hermano de Francho, que es mega youtuber. Tiene un montón, millones de seguidores. Y él me recomendó esta, así que obviamente yo la escuché. Ella cada vez que entra da para un video. Vos entrás y da para un video. Da para pochocro, da para... Vos entrás y es un video. Chicos, miren esta cámara. Esta es la Sony ZV Espío. 1M2. Después te voy a poner en el link. Y la verdad es que me dijo que es buenísimo porque, mira, ¿ves? Es ideal para vlogger porque vos podés hacer así. A ver, por ejemplo, uy. Ah, no se prende. Le falta la pila. Y esto es ideal para vlogger porque ves la pantallita, vos lo podés dar vuelta y lo podés. Y viene con un solo accesorio que me parece malísimo. La fraco, dale, todo bien. ¿Cómo puedo ser que no me puse ni un cable enchufe? Y acá arriba viene con un... Te voy a mostrar. ¿Qué pasó? Hay que peinar un poquito. Esto sería como para que el micrófono, cuando hay viento... Pero este vino muy despeinado. Se está cayendo el pelo. Bueno, quedó como pitufo. Ahí va. Entonces, ven, va acá, enchufás y te queda el cosito acá. Perdóname, pero, o sea, la foto... Todo bien, todo bien. Para que no te pierdas ni uno, acordate de suscribirte a mi canal de YouTube, acá la campanita, así no te perdés ni un video. Siguiente punto, que también me lo recomendó mi cuñado, que es esto, que viene como... Claramente cambiaste el florero de tu casa, cambiaste el piso entero, cambiaste la cama, cambiaste el sofá. Bueno, básicamente estoy en ese asunto. Y esto es un micrófono, mira lo lindo que es esto, mira lo lindo que es. Entonces esto va acá, ahí ya se ve como mucho más pro. Y vamos a ver qué más viene. Viene con una bolsita y viene con... Y este peluche es mucho más divino, chicos, mírame. Esto es yo en día normal, esto es mi día en día de humedad. Bueno, entonces esto va acá arriba para firmar cuando tenés mucho viento. Todo terreno estoy preparada, ¿eh? Compré esto, que también vino con otra bolsita. Esto, en teoría, va acá abajo. Entonces, ¿ves? Ahí. Voy. Compré otras cosas. ¿Qué compré también? Compré esto, que está recontra de moda. Que esto que es una especie de micrófono, pero chiquito portátil. Otra cosa que compré, mega necesario, son estos memorias. Siempre bárbaro esto. Y también me compré esto. Te voy a mostrar. ¿Esto qué es? Esto me lo recomendó especialmente porque esto lo puedes enchufar en el celu o en algún Android y puedes bajar y pasar directamente datas directamente al celular. Por último, chicos, llegó mi nuevo bebé, que es el DJI Mic. Le voy a confesar, yo ya tengo una, que es la de Rode, la que tengo acá, chicos, la que tengo acá. Pero ¿qué pasa con el Rode? Lo voy a poner de vuelta, porque si no me van a escuchar. Es que la de Rode no tiene un enchufe muy fácil para enchufar con la de iPhone y entonces me queda como medio colgado. Y esto, un día lo vi en un evento y me encantó. He sido influida con esto. He sido influenciada. Miren, entonces es como que, o sea, buenísimo, porque siempre tengo un problema de cargas, de cargador que falta. Esto viene con el cargador encima. Mientras estás transportando, está cargando. Y aparte, viene con imán, que en teoría lo puedes pegar. Viene con el chip para iPhone y viene el otro para Android. Entonces todo viene acá en este estuche. Y lo enchufas acá y lo puedes enchufar directamente a un iPhone. Chicas, ¿me presta un iPhone, porfi? ¿Ven? Acá esto directamente así. Entonces quedas grabando y es mucho más fácil. Esto vino con más cosas. Ahí también vino con este cosito cargador. Me gusta que venga con cargador. Vino con cargador. Esto para poner no sé qué. Bueno, lo único que me falta es averiguar cómo se usa con el, ¿no? O es un accesorio aparte. ¿Viste esto que te venden una cosa y después te... Bueno, gente, sí, el imán está puesto. El imán está puesto, tenés razón. El imán está puesto, eso sí. Mira, entonces no hace falta colgar de ningún lado. 3 horas después... Ahora es que tengo altas expectativas con este chiche, Espero que haya gustado este unboxing conmigo de las cosas que compré. Rompí el chanchito, la verdad es que sí. Vemos en el próximo video y acompáñame en todos los vlogs que vamos a ir subiendo en este canal. ¡Nos vemos!